El nombre del Eterno, parte 3. Vamos a ver este tema interesante y extenso, ¿de acuerdo? Y empezamos con este texto introductorio de Juan 17:20, que dice: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, remarcamos este de la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Por supuesto, ellos son los discípulos. Y hacemos la pregunta: ¿cuántas veces mencionaron Jehová a los discípulos? Seguramente, de acuerdo con el tema anterior, va a ser según la versión. En general, todas las versiones es la respuesta que vamos a dar aquí, pero hacemos una anotación que según los testigos, ellos sí introdujeron el término Jehová en el Nuevo Testamento, lo cual no debió de haber ocurrido, por lo que ya mencionamos en el tema anterior, que todas las versiones pues vienen a considerar como el, el texto base para sus traducciones a la Septuaginta, y ahí vimos que todo el tiempo pasaron como curios que el Señor. Entonces, de acuerdo con esto, ninguna vez. ¿Y cuál es la razón en todo caso? Bueno, ya mencionamos parte de ello en el tema anterior, pero vamos a mencionar algo más. Cabe hacer la siguiente consideración. La traducción más antigua al idioma español, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Es la Biblia Ferrara, que es del año 1553 de la era común. Entonces, resaltamos esta Biblia Ferrara de 1553 de la era común, y dice aquí, haciendo un poquito de historia de esta versión, dice: la Biblia Ferrara es una traducción en ladino del Tanaj. Su primera publicación fue en Ferrara en el año 1553. La traducción fue utilizada por los sefardíes y sus traductores fueron Abraham Usque, un publicista portugués, y John Top Atías, un tipógrafo de España. La traducción está dedicada a Hércules II de el duque de Ferrara. Aquí es interesante porque resaltamos que dice hasta arriba que fue una traducción en ladino. ¿Qué es ladino? Buscamos en el diccionario y nos dice: variedad dialectal del castellano que hablan los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Entonces, este ladino, pues efectivamente son de esos expulsados judíos de España, y ellos se van a dirigir en este caso a la otra península, pero la parte norte, es decir, a Italia. ¿Sí? Entonces, la Biblia de Ferrara es una revisión de una traducción que ya estaba presente entre los judíos por muchos años. Sí, es algo que estamos estudiando. ¿Cuál sería esa versión que ellos ya estudiaban? No hemos llegado allá todavía. Pero hablando de esta Ferrara, dice: hubo dos ediciones que se publicaron. ¿Cuáles fueron? Una está dedicada a Hércules, como lo mencionamos en la lámina anterior. Otra edición especialmente publicada para judíos está dedicada a Gracia Nazi, una judía portuguesa. En el siglo XVII, la Biblia de Ferrara fue impresa de nuevo unas veces más en Ámsterdam, allá en los Países Bajos. Pues bien, ¿qué observamos aquí? Pues precisamente lo que es la portada de la Biblia, Biblia Ferrara. Sí, aquí vemos otra ilustración de la Biblia Ferrara, y nos llamó la atención precisamente esto que dice Biblia. ¿Sí? La Biblia Ferrara solamente contiene el Antiguo Testamento, es decir, es el Tanaj, ¿sí? Pero ellos le pusieron Biblia. ¿Por qué Biblia? Hay algo que aquí vamos a detallar. No sé si le alcanzas a ver, pero si no le alcanzamos a ver, lo de menos. Le ponemos un zoom, otro zoom.
¿Qué te parece este zoom? ¿Sí? Entonces, a través de este zoom vamos a mirar y dice que está en lengua española traducida, ¿sí? Palabra por palabra. Desde aquí se ve el estilo del ladino, ¿sí? Entonces, y es la verdad de la Biblia por la excelencia que dice ahí vamos a remarcar esta partecita, y dice que esta versión fue examinada por el oficio de la Inquisición, ¿sí? Entonces cualquiera que ve esto demerita de hecho a la Biblia Ferrara. Pero vamos a ver qué encontramos más a través de esta investigación que estamos haciendo. Y dice, nos encontramos con esta parte, algunos que defienden esta versión, dice, aunque en la portada de la Biblia se dice vista y examinada por el oficio de la Inquisición, eso fue solamente un artificio de los impresores para darle carta de legalidad. Acuérdate que en ese entonces no era tan fácil encontrar las imprentas y todo esto porque era muy complicado. Tenía poquito de haberse inventado la imprenta, y las impresiones que se hacían pues costaban mucho trabajo. Entonces ellos dice aquí que ellos definitivamente como un artificio, los judíos dijeron, no, ya la miró el Santo Oficio, ¿sí? Entonces, en realidad la Inquisición nunca habría tolerado la circulación de una Biblia así. Pues sí, por supuesto, porque acuérdate que la Biblia, pues de Ferrara, lo vamos a ver más adelante, pues contiene lo que vemos en las Biblias actuales. Y esto en el tiempo de cuando la Iglesia Católica tenía esa fuerza sumamente muy poderosa, pues por supuesto que no dejaba leer las Biblias. Entonces, por eso dice, no, ya no la revisaron los hombres del Santo Oficio, pero solamente dice aquí fue un artificio. Bien, la Biblia de Ferrara, de Rafael Serrano, dice aquí, la Biblia de Ferrara de 1553, los judíos portugueses Duarte Pinel y Jerónimo Vargas traducen el Antiguo Testamento al castellano. Esta traducción tiene lugar en el Ducado de Ferrara, Italia. Si lo has ubicado, ¿dónde está Ferrara? Está en la parte norte de Italia. Y por esa razón se denomina Biblia de Ferrara, por el lugar donde se trabajó con esta versión. ¿Por qué se trabajó con esta versión? Si tú lo lees, dice que los españoles que iban huyendo de España, pues encontraron un lugar propicio ahí en ese lugar de Ferrara, y como ellos venían de España, los judíos de ahí pues los recibieron. Y es esta mujer que menciona aquí, que es esta mujer portuguesa que es rica, tiene mucho dinero, y ella es la que invierte para que esta traducción se produzca y puedan darle este material a los judíos que vienen de España. Entonces dice aquí, esta Biblia es producto del esfuerzo de la comunidad sefardí exiliada de España. ¿Sí? Aunque diga que eso es el esfuerzo, pero porque ellos llegaron allá, pero esta que es la parte que te comento. La financiación estuvo casi por completo a cargo de Beatriz de Luna, dama sefardí de gran fortuna. Esta Biblia fue protegida por el duque de Ferrara, Hércules II, contra los ataques de la Inquisición. Es interesante esto porque estos duques que se menciona aquí de ese tiempo, pues tenían fuerza, tenían un poder político, vamos a llamarlo así, pero no fue por mucho tiempo, ¿sí? Ellos la defendieron hasta dónde, hasta cuándo. Vamos a ver aquí. Esta Biblia se reimprimió muchas veces en Holanda, como ya lo habíamos dicho, en Ámsterdam, y estuvo en uso durante mucho tiempo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Esta Biblia está en la lista de los libros inventariados de la biblioteca del famoso filósofo judío Benito Espinosa,
lo cual es una prueba de que el filósofo holandés probablemente hablaba español. ¿Sí te acuerdas quién es este Benito Espinosa? Es el que en algunas ocasiones le preguntaron a Einstein, ¿y usted cree en Dios? Y él decía, creo en el Dios de Espinosa. Algunos sugieren que este hombre era ateo, ¿sí? Era judío, pero era ateo, según dicen algunos. Y algunos otros no, sí creía porque tenía la Biblia en su biblioteca. Bueno, no porque tengas la Biblia en tu biblioteca significaría que eres una persona ah, eh, que sí lees y escuchas y obedeces los mandamientos, ¿verdad? Por supuesto que hay mucha diferencia de una cosa con la otra. Entonces dice aquí, Casiodoro de Reina dice en su traducción a la Biblia del Oso, que usó entre sus muchas fuentes la Biblia de Ferrara en su traducción. Esta es la razón importante por la cual estamos tratando este tema consultando la Biblia de Ferrara. Porque Casiodoro de Reina, si te acordarás, es la Biblia que va a dar lugar a la Biblia del Cántaro y posteriormente surge de ahí la Reina Valera, que es la de 1909. Muy bien, entonces para todos estos trabajos, por supuesto que debió de haber sido muy fundamental la invención de la imprenta, ¿te acuerdas? Por Johann Gutenberg en el año 1440. La Sociedad Biblia estadounidense, American Bible Society, publicó en 1842 una Biblia basada mayormente en la Biblia de Ferrara para uso evangelístico entre la comunidad sefardí del Medio Oriente. Un dato interesante de cómo esta Biblia sí definitivamente fue una fuente importante y que favoreció la interpretación del, de otros traductores. Fue la Biblia entonces, la Biblia Septuaginta, fue la Biblia de Ferrara, el material importante para los traductores de aquel entonces. Entonces dice, la versión del oso, que surge en 1569 de la era común, dice aquí, la versión llamada Biblia de Casiodoro de Reina o Biblia del oso es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. ¿Sí? La obra fue hecha a partir de la traducción de los textos originales en hebreo y en griego y fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina. Fue un religioso español convertido al protestantismo, así dice su biografía. Y esta es la versión, Biblia del oso. ¿Sí lo observas? Ahí está el osito queriendo alcanzar un panalito. Y esta fue escrita, que dice aquí, 1569. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la Ferrara fue de 1553? Fue antes, exactamente. La versión del Cántaro, que ya la estamos mencionando, de 1582 de la era común, dice, la Biblia del Cántaro está considerada como la primera edición corregida de la Biblia del oso de Casiodoro de Reina. Fueron amigos estos dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, fue realizada por Cipriano de Valera, quien la comenzó probablemente en Londres en 1582 y la publicó en Ámsterdam, Provincias Unidas de los Países Bajos, en Cafá de Lorenzo Lacovi en 1602. ¿Sí? La primera revisión del oso, hecha por Cipriano de Valera en 1602, a la que nombró la versión del Cántaro, lo que estábamos mencionando. ¿Sí? Luego viene aquí esta versión del Cántaro con su portada. Está un cantarito como un pozo de agua, algo así. Pero lo que resalta esto es que fue ya impresa como tal en 1602. ¿Sí? Entonces va a venir a existir posteriormente la versión Reina Valera y dice así, dice, es el esfuerzo aplicado por Sociedades Bíblicas Unidas. Y esa Sociedad Bíblicas Unidas, dice, es fundada el 9 de mayo de 1946.
adquieren los derechos de autor. Y una vez que adquirieron los derechos de autor, fusionan los trabajos de Casiodoro de Reina, que es el que escribe la versión del oso, y de Cipriano de Valera, que es el que escribe la versión del cántaro, y surge la antigua versión Reina Valera 1909. Según ellos venden 600 millones de ejemplares cada año. Entonces, ¿actualmente sigue existiendo esta versión? Sí. ¿A quién le pertenece? A Sociedades Bíblicas Unidas. Hay otra Biblia que circula que es la Biblia Reina Valera, actualizada, pero ya no le pertenece a Sociedades Bíblicas Unidas, sino compraron los derechos de autor un grupo religioso. Muy bien, entonces aquí vemos efectivamente la portada de la Biblia de Reina Valera 1909. Ahí está. Pero no fue escrita, insistimos, en 1909, sino como lo vimos en la lámina anterior, que surgió cuando, aquí está. ¿Sí? Por muy pronto será en el 1946 cuando Sociedades Bíblicas Unidas compran los derechos de autor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué le pusieron? Solo ellos sabrán. Muy bien. Entonces, resumiendo el tema de las versiones, ponemos aquí que la Biblia Ferrara, entonces está desde 1953, 16 años después, surgirá la Biblia del oso, 16 años después, es decir, en el año 1569, 3 años después, surgirá entonces la Biblia del cántaro, que es de 1582, y 364 años después, nada más ponte a pensar en ello, la Biblia Reina Valera 1909, que se escribe en 1946, es lo que sacamos como una fecha aproximada cuando adquirieron los derechos de autor las Sociedades Bíblicas Unidas, que a ellos es a los que les pertenece la Biblia Reina Valera. ¿Quiénes son los dueños de la Biblia Reina Valera? Sociedades Bíblicas Unidas. Muy bien, entonces vamos a considerar esta revisión que hicimos de los textos que veníamos tomando en cuenta en el tema anterior del bloque 2, y dice Éxodo 23:17, Biblia de Ferrara. Está en ladino, te cuesta trabajo leerlo, sí. Por eso vamos a sacar un cuadrito aquí, cuadrito caprichoso, y vamos a ver qué dice. Dice 3 veces en año fera aparecido todo macho velante del Señor a punto. ¿Sí lo ves? Aquí es interesante porque dice Señor. Se sugiere que esta Biblia Ferrara, pues de igual forma posiblemente se debió de haber ajustado a la forma como fue viniendo traduciéndose la Septuaginta, o si fue independiente, ellos hicieron algo adicional, porque acompañaron Señor con la letra A punto, A mayúscula punto. Ese A punto significa Adonai. Entonces decíamos que después de la Biblia Ferrara, 16 años después, viene a existir la versión del oso, que es la Casiodoro de Reina, y él le escribe así: 3 veces en el año comparecerá todo varón tuyo delante del Señor Dios. 3 años después dijimos que viene a existir la versión del cántaro de Cipriano de Valera, y dice así: 3 veces en el año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. ¿Sí lo ves? Entonces hay una diferencia, que en la Ferrara dice Señor A, Señor Adonai, en la del oso dice Señor Dios, y en esta dice Señor Jehová. Salmo 8:9, Biblia Ferrara, vamos a hacer igual el comparativo. Igual tenemos que hacer el cuadrito sacarlo, y vamos a ver ya en detalle. Dice A punto, nuestro Señor, cuán fuerte tu nombre en toda la tierra.
sacamos el A que está aquí, A igual a Adonai, y también marca Señor. Vamos a ver 16 años después que la versión del oso. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. 13 años después viene a existir la versión del cántaro de Cipriano de Valera. ¿Y cómo lo traduce? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces vamos a ver que aquí significativamente vamos a ver un cambio. Biblia del oso considera igual Señor, igual que la Ferrara, que fue su fuente fundamental de Casadero de Reina. Mientras que Cipriano, ¿qué hace? Él es el que pone, agrega, oh Jehová, el término Jehová. En Salmo 83, 18, Biblia Ferrara, revisándola y extrayendo esta parte, que es la que más nos importa para este efecto de este tema, y dice, y fabrán que tu nombre a tu folas, altífimo, fobre toda la tierra. ¿Sí? Entonces, sí parecemos español si leemos así, ¿verdad? A punto es igual a Adonai. Y vamos a ver 16 años después, Biblia del oso, Casadero de Reina, cómo lo traduce. Y conozcan que tu nombre es el Señor, tu solo altísimo sobre toda la tierra. 13 años después, con la del cántaro de Cipriano de Valera, lo traduce así. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tu solo altísimo sobre toda la tierra. Ahí está el cambio. Uno es Señor y el otro le pone Jehová. Génesis 16, 13, ¿qué les parece? Biblia Ferrara, igual ahí está la publicación digitalizada, y encontramos esta partecita, igual, que es la que vamos a resaltar y comparar. A propósito, si has visto, si te diste cuenta cómo viene la Biblia Ferrara, si te diste cuenta, viene en forma de prosa, no hay división de versículos, de capítulos, exactamente, es algo que quería que notaras. Como no me decías nada, yo por eso te lo comenté. No, no es cierto. Dice, y llamó nombre B.A. el Fablán, a ella tudió de Vita. Aquí es interesante porque aquí vemos lo que observamos con los judíos actuales. ¿Cuál es? A. es Adonai, pero si te das cuenta en el renglón de abajito dice tudió. Ellos en todo el texto, todas las veces que quieren poner Dios, no lo ponen completo, sino dicen dio. ¿Sí? Es una anotación importante. A es Adonai. 16 años después, en la Biblia del oso, dice Casadero de Reina, como lo traduce. Así. Entonces ella llamó el nombre del Señor que hablaba con ella, Ata el Roy. Tú eres el Dios de la vista. Porque dijo, no he visto también aquí las espaldas del que me vio. Entonces, si te das cuenta que hay una parte importante, bueno, lo vamos a remarcar ahorita porque 13 años después, Cipriano, como lo traduce, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Pero aquí es importante porque Casadero de Reina pone Señor, pero abajito de aquí, dos renglones abajo, si te diste cuenta, dice Ata el Roy. Ese dato lo vamos a ver en la quinta parte de este tema. Es interesante porque es una forma con la cual ella identifica al Señor. ¿Sí? Y aquí Cipriano cambia Señor por Jehová. Muy bien, Éxodo 6:3, Biblia Ferrara, hacemos el comparativo. Seguimos familiarizándonos con la Biblia Ferrara, que está en prosa, dijimos, no marca capítulos. No, bueno, capítulos sí, perdón, porque ahí estamos viendo el capítulo, pero no marca los versículos. ¿Sí? No marca versículos como estamos acostumbrados a verla. ¿Sí? Y sacamos esta partecita aquí. Y dice aquí,
y aparecíme a Abraham y a Isaac y a Jacob en el Dios. Aquí estamos viendo lo de Dios, que ya no dicen Dios, sino ponen Dios, abastado, y en mi nombre a punto, no me fice conocer a ellos. Entonces aquí remarcamos el a punto, que a punto es Adonai. 16 años después, con Biblia del Oso, Casero de Reina, dice, y me aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor, y pone aquí las 4 consonantes, transliteradas al español, no me notifiqué a ellos. 13 años después, Biblia del Cántaro, Cipriano de Valera, dice, y apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Entonces aquí pone el Señor y es Cipriano el que lo cambia por Jehová, ¿te das cuenta? Muy bien, entonces, ¿quién le aportó a la Biblia término Jehová? ¿Quién fue? Si te diste cuenta, porque antes no aparecía, ¿te diste cuenta? Pero vamos a hablar más en detalle, aún no termina el tema, te esperamos para el tema 4 y 5.